podría producir? Aspiración. Aspiración, que podría ser aspiración de contenido gástrico y sería solamente una neumonitis química. Como también podría ser aspiración de toda la microbiota que vive en la boca. ¿Qué cantidad vivían en la boca? Cantidad. Está vacilos gram positivos, anaerobios, vacilos gram negativos, gram positivos, gram negativos, anaerobios, todo es poliflora, incluso con hongos. Entonces ahí tenemos que diferenciar que podría ser neumonía aspirativa o neumonitis química. Solamente yo tengo buen higiene y vomito y el ácido líquido que podría haber incluso podría darme esos factores. ¿Qué sistema de oxígeno le da? ¿Tiene algún factor de riesgo acá en este poco riesgo de enfermedad respiratoria crónica? No, del factor de riesgo. Si así es su primera convulsión, digamos. No, ¿no es cierto? ¿Qué sistema de oxígeno le daríamos? ¿Qué le clasificarías? Una insuficiencia respiratoria aguda si no tenemos antecedentes. Leve, moderada, severa. Esa es la saturación. Leve, moderada, severa. Severa. Entonces, una insuficiencia respiratoria aguda severa. ¿Qué sistema de oxígeno le quieres dar? Alto flujo. Sí, es una buena opción. Alto flujo. Otra mejor opción sería la de Cebollo. Recuerden que la máscara de Cebollo es el sistema de oxígeno que más PO2 nos va a dar. Hay una ventana abierta, tendrás que descargar un piso y sales algo. Joaquín, para ti. A ver, sigue leyendo, a ver. Tengo 2 horas de nada, pH 7.25, CO2 68, CO2 55, oxígeno 55, carbonato 24. ¿Qué conducta tomar en cuenta? Ya, hemos dado de Cebollo, ha habido sin mejoría. ¿Qué le diagnosticas al agua? Acidosis respiratoria compensada o no compensada. Acidosis respiratoria no compensada. ¿Qué vas a hacer en este caso? No te chinches. Ay, ¿cómo decimos que no ponga volumen? Ya, a ver, ¿qué le damos? Oxígeno 1,5. Ya está con resectórico. Ya está con resectórico. ¿Cuál sería tu parámetro para que vaya al ventilador mecánico? Exacto. El pH y la retención. ¿Qué barre CO2 del cuerpo? El ventilador mecánico. El ventilador mecánico es el único que va el CO2. Que si nosotros tenemos un pH 7.2, tiene que ir al médico. Porque este paciente ha convulsionado. Ya le hemos dado oxígeno y está reteniendo CO2. Quiere decir que todavía tiene trastorno del centro respiratorio. Por lo tanto, él no necesita solo oxígeno, necesita fuelle. ¿Y quién te da ese fuelle de inspiración y expiración? Es el ventilador mecánico. ¿Ya? Entonces ahí también va al ventilador mecánico. A ver, William, tú ya has llegado temprano. Siguiente caso. Paciente mujer de 74 años, presenta convulsiones, llega a saturar los 66%. ¿Qué sistema de oxígeno le indica? Miren, es el mismo contexto. Convulsionó y llegó saturando 66. Ahí varía la edad y el antecedente. ¿Qué sistema de oxígeno le damos? Ventilador mecánico. Ahora en la emergencia, mira, tu ventilador lo vas a necesitar en 2 horas. Va a llegar, que no está en concentrado, se va a morir en 2 horas. Antes de eso. Pero esta paciente tiene 74 años y el COVID. El anterior paciente era COVID, factor de riesgo. ¿Qué sistema? A ver, Josué.
Era faltado un poquito. Dos, se cansa de no. A ver, Junior. ¿Qué sistema de oxígeno le ponemos a esta abuelita con antecedente de POC? Reservorio no va a ir. Reservorio es el sistema de oxígeno que va al paciente actualizado que no tiene antecedentes, si no lo domina. ¿Va a ir él? ¿Por qué Venturi? Porque ese paciente es crónico y el Venturi nos permite manejar bien el PO2, ¿cierto? Ese paciente tiene receta. Ahora, eso lo vamos a ver en la clase. Acá. A ver, ¿quién? Cristian, a ver, una leidita. El mismo paciente de POC, 72 horas. Luego de 2 horas, a ver, leer. Luego de 2 horas, paciente en ALA presenta un pH de 7.35, la PCO2 de 68, la presión de oxígeno en 55, el HCO3 en 24. ¿Qué conducta tomaría en cuenta? ¿Ya qué le vamos a dar a este paciente? Que no está mejorando, ya mejoró su oxígeno, pero el CO2 no mejora. Y su pH está en 7.35. ¿Cómo leemos el acá? Sigue siendo una acidosis. Acidosis respiratoria. Sigue siendo no compensada, no tan severa como el otro, pero sigue siendo el pH un poco bajo. ¿Qué le vamos a dar a esta paciente por ese CO2? ¿Qué sistema? Si ventilador no va a ir, porque ventilador iba al otro, a este va ventilador no invasivo. AMBU. El AMBU es una parte de la terapia de fisioterapia para un poquito ese fuelle que necesitamos, lo vamos a trabajar con AMBU. Pero este paciente con este criterio debería ir al ventilador no invasivo. ¿Cuál es la diferencia entre el ventilador mecánico no invasivo? Uno es el pH, otro es el sensorio. Si el paciente tiene trastorno del sensorio, no le van a poner toda una máscara grande, porque el paciente puede vomitar, puede hacer y se va a aspirar. Si el paciente está despierto, se acopla, está orientado, le vamos a poner el ventilador no invasivo. Ahora tenemos esa tendencia porque la idea es no injuriar más el pulmón y no tener riesgo de neumonía asociada al ventilador, ¿no es cierto? A ver, siguiente paciente. ¿Quién falta en mi lista? No me recuerdo mucho sus nombres. Reina, ¿está Reina? Ya, Reina. Una leidita. ¿Me escuchará? ¿Se A ver, lee? sí. A ver. Paciente de 68 años con EPOC, FEBI 35%, presenta disnea progresiva a 6 horas, gasometría en sala de emergencia, confío 28%, Venturi, pH 7.28, presión parcial CO2 72, presión parcial de oxígeno 58, bicarbonato 30. Saturación 88%. Al examen, trabajo respiratorio intenso, uso de accesorios, Glasgow 14. Uso de músculos accesorios, o sea, tiene polipirajes, tiene esfuerzo respiratorio intenso. ¿Cómo leemos el AGA? Ácidos. Igual, ¿no? Acidosis Acidosis respiratoria no compensada severa. El pH está en 7.2, 7.28. ¿Qué vamos a hacer con ella? Mandarle Ya está con Venturi, no es suficiente. allá. Tiene 7.2 y tiene 72. Ya el Glasgow está bajando. PCO2 72 con pH 7.2 va al ventilador no invasivo mecánico. o al BNI, al no invasivo. Invasivo, mecánico. ¿Quién pauta si va a ir al ventilador? Es el pH. Los 7.2 con trastorno del sensorio tienen que ir al ventilador mecánico. 7.2
7.35, 33, 7.3, podríamos, sin trastorno del sensorio, podríamos considerar BN. ¿Ya? Esto es muy importante. El siguiente. A ver, el siguiente. Roselyn, ¿está? Sí. A ver, Roselyn, vamos. Caso clínico 3, varón de 26 años, asmático, llega saturando 75%, taquipneico y politirajes desorientado. Acá no hay nada. ¿Qué te parece la placa? Infiltrado, Infiltrados. algodonosos, Ay. Sí, alveolares se llama, ¿no? Alveolares, o si quieres alveolos nodulares confluentes, ¿no? En algunos lados. Heterogéneos. Y si tienes esta intensidad de blanquito, podría haber algo de virus describido ahí, ¿no? No se ve muy bien. Y voy a hacer crecer la placa tapando el sistema. Este paciente tiene 26 años, asmático, desaturando. En la radiografía, múltiples infiltrados, heterogéneos en algunos lados, ¿no? En relación, ¿qué diagnóstico le pones a este paciente? insuficiencia respiratoria, ¿Ya? Como está saturando 75, insuficiencia respiratoria. neumonía también. Insuficiencia respiratoria aguda, severa. El asmático, ojo, en sus épocas, si no está remodelado y es jovencito, no va a ser crónico, ¿cierto? Que hay épocas de asmático que están bien y épocas que se exacerban. A esta edad, 25 años, no habría asma remodelada, ¿no? A no ser que sea asmático con alguna déficit de inmunidad desde niñito, ¿no? Tendría que ser insuficiencia respiratoria aguda. Insuficiencia respiratoria aguda. Su otro apellido, neumonía. Neumonía. Con este pulmón, ¿crees que es neumonía severa, leve, sin criterios de severidad? Llegó saturando con politirajes, desorientado, taquipneico, esfuerzo respiratorio intenso, dice ahí. Severa, por lo menos, porque ¿cuál era un criterio? Múltiples infiltrados en la radiografía, un criterio menor. Ahí entra frecuencia respiratoria, el PAP y todo, ¿no? El paciente va a cumplir por lo menos los criterios menores, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sistema de oxígeno le vamos a dar a este asmático que está saturando 75? Llegadito a la emergencia, si llega durante la interna. El paciente es asmático, pero no tiene otro antecedente. Bolsa reservada. Bolsa de reservorio. Ahí quiero que ustedes me entiendan. Nuestro sistema de oxígeno no invasivo que más FiO2 nos da es el reservorio. La literatura dice puede ser 60, puede ser 70, puede ser 80% de oxígeno, sí, eso va a depender. Si no tengo antecedentes, reservorio es la mejor opción. Lo tenemos que compensar antes de que se agote. Si se agota, este chico va a ir al ventilador. Y el riesgo del asmático que entra al ventilador a veces no sale. Venturi para el paciente crónico, para el anciano, para el que tiene PIB, para el que tiene POC. El Venturi nos permite saber exactamente cuánto es su FiO2, entonces es mejor darle Venturi al que es crónico. Ventilador mecánico al que tiene trastorno del sensorio y pH 7.2. Ventilador no invasivo al que no está con trastorno del sensorio severo y al que tiene pH 7.3, ¿ya? Bien. Viendo los casos clínicos, vamos a ver. Entonces, chicos, el principal componente del medio ambiente es el nitrógeno. El nitrógeno es un gas no difusible, tenemos en los alveolos, nos permite mantener el alveolo abierto junto con el surfactante para que no colapse. Recuerden que el oxígeno es un gas difusible, el nitrógeno no. El otro gran, en un 78%, el otro gran componente es el oxígeno, 21% de oxígeno. Y el resto gases raros.
hay en el ambiente. Por debajo de la capa de ozono, a nivel de toda la Tierra, esa es la composición del oxígeno. ¿Qué pasa en altura? En altura, nosotros tenemos menos presión barométrica. A nivel de mar, más presión barométrica. La fisiopatología para que el humano que vive en la altura, que sature, se debe fundamentalmente a la presión barométrica. A nivel de mar, ¿cuánto es la presión barométrica? 760. A nivel de Cusco va a variar en Sacsayhuamán y va a variar en San Jerónimo, pero es un promedio de 540. Entonces, cuando yo estoy a nivel de mar, tengo más presión barométrica, mis moléculas de oxígeno están más comprimidas, o sea, más juntitas, más juntitas. A nivel de altura, la densidad de aire disminuye, la presión inspirada de oxígeno disminuye, por lo tanto, las moléculas de oxígeno están más disueltas. Quiere decir que, en otras palabras, tenemos menos biodisponibilidad de oxígeno mientras más a 5.000 metros, como en Morococha. Ustedes han subido a más de 4.000 metros. ¿Han ido a la montaña de 7 colores? Sí. Ahí, ¿cómo va el peso de la respiración? Es difícil, ¿no es cierto? Cuando vamos a Lima, por la humedad, la densidad del aire se nota diferente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos dos conceptos. ¿Por qué en Perú hay mal crónico de montaña y por qué en el Himalaya, que está a 8.000 metros, y en las montañas de China no hay mal crónico de montaña? Por la adaptación fenotípica. Nosotros somos una población nueva, casi 30.000 a 50.000 años después de los chinos, ¿no? Somos, por eso dice nuevo continente. Somos nuevos, más jovencitos, por decir, menos tiempo viviendo en la altura. Por lo tanto, nuestros genes todavía no han cambiado. Todos no nos vamos a adaptar. La mayoría sí, hay pocos pacientes. Antes veíamos más. Conforme va evolucionando el humano, tenemos menos mal crónico de montaña, pero sí hay gente que tiene mal crónico de montaña. Poliglobulia. Esa es la adaptación. Hay gente que no se adapta a vivir a la altura y los tenemos que bajar nivelar. Son los poliglobúlicos, pretóricos, los que saturan 80, los que hacen corpus tonal más rápido, ¿no es cierto? Eso tiene que ver mucho. Entonces nosotros tenemos cambio en el tamaño de la caja torácica, en el consumo de oxígeno, en la hemoglobina, en la frecuencia cardíaca, en la hipertensión pulmonar, debido a la adaptación que nosotros tenemos que forzar a nuestro cuerpo para poder tolerar la hipoxemia. Entonces, la principal función del pulmón es intercambio gaseoso y brindarle el oxígeno a nivel tisular. Basta 1 milímetro de mercurio de oxígeno, un torr de oxígeno, para que la mitocondria entre en el ciclo de Krebs aeróbico, ¿no? Entonces no necesitamos, a pesar de que saturamos con una presión arterial de oxígeno de 80, 85, a la mitocondria solo le sirve 1. Por lo tanto, si nosotros garantizamos ese 1, nosotros hacemos ciclo de Krebs aeróbico todavía. Pero no solamente tiene que ver con el pulmón, tiene que ver desde el sistema central, desde el centro respiratorio, los nervios, la caja torácica, la unión neuromuscular, el diafragma y el componente del parénquima. Quiere decir que para la insuficiencia respiratoria no solo tiene que estar mal el parénquima pulmonar, todo lo que es el trabajo respiratorio en sí y el comando respiratorio desde el sistema nervioso central también puede afectar el tema del intercambio gaseoso. Ya les había dicho muchas veces que nosotros, cuando somos jóvenes, nuestro feedback para que nosotros tengamos que funciona en el centro de los quimiorreceptores es los hidrogeniones. Los hidrogeniones, como no es fácil medirlos, indirectamente por el CO2, ¿cierto? Quiere decir que mi valor de CO2 me dice a mi cuerpo cuánto de frecuencia respiratoria debo tener. Para tener un CO2, ¿cuánto era nuestro CO2 a nivel de mar normal? ¿Cuánto es el CO2 a nivel de mar normal? Presión arterial de CO2, 40 más menos 4. Ya, a nivel de altura, un poquito menos. Nosotros tenemos mayor volumen minuto, más caja torácica, un poco más de
frecuencia respiratoria. Por lo tanto, nuestro CO2 es menos. Mientras más respiro, por eso cuando nosotros hiperventilamos no nos desvanecemos por alcalosis respiratoria. A ver, hiperventilen 5 minutos. Pueden hiperventilar en el examen, en el último examen. Entonces, el valor normal en altura es 35. Ya es 40, ya estaríamos hablando de retención de CO2 a nivel de mar, acá en Cusco, a 3.500 metros del mar. Y cuando somos viejitos, cuando somos muy viejitos, por ejemplo en la fibrosis pulmonar, ya no sirve el CO2, porque el paciente tiene 60 de CO2, ya no sirve. ¿Han visto en la mañana la señora saturando 80%, con asma severa, remodelada? Está tranquila, no nos iba a morir. Pero si un agudo o a mí me da asma, saturando 80, probablemente estaría en la UCI, porque yo no estoy adaptada a esas actividades. No adapto, ¿cierto? Entonces ahí la hipoxemia es el que comanda el centro respiratorio. Quiere decir que si al abuelito le damos tanto oxígeno, su centro respiratorio se le va a dormir. ¿No es cierto? Por eso les decía, a los crónicos no le pongan reservorio, lo van a dormir y por último va a entrar al ventilador y ya no va a salir. Entonces, ventilación, difusión, perfusión. Tiene que haber una adecuada relación en esos para que tengamos un adecuado intercambio gaseoso. Esta fórmula sí la tienen que saber porque es la fórmula de la gradiente alveolo arterial de oxígeno, la diferencia de la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno que lo tomamos en el agua. La fórmula de la presión alveolar de oxígeno es la presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial de CO2 entre su constante de difusión. ¿Cuál es la presión inspirada de oxígeno? La presión barométrica. Ahí vemos el valor de la presión barométrica menos la presión del vapor de agua a nivel de tráquea, que es una constante, 47. Por el FiO2. Todo esto es la presión inspirada de oxígeno. Por lo tanto, yo cambio la presión inspirada de oxígeno menos la presión alveolar de CO2. ¿De dónde saco la presión alveolar del CO2? Del AGA de mi paciente, porque el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, por lo tanto se considera que el valor alveolar es el mismo que el arterial en el CO2, a diferencia del oxígeno. El CO2 tiene el mismo valor, se toma del AGA. Su constante de difusión es una constante 0.8 menos la presión arterial de oxígeno que lo saco del AGA. Esta gradiente tiene que ser menos de 20, 15, 11 en el recién nacido. ¿Para qué me sirve la gradiente? Si mi gradiente está normal, no es problema pulmón. Si mi gradiente está normal, el pulmón no tiene nada que ver. La neumocistosis, el virodespulido, la hemorragia alveolar tienen gradientes altísimas. Entonces los pacientes hacen neumotoras en esas enfermedades con mucha frecuencia. Entonces, mientras soy más viejito, mi gradiente va bajando, mi CO2 se mantiene con la edad, no se modifica con la edad. Mi presión arterial de oxígeno va cayendo mientras más viejito. Entonces, un paciente de 90 años que sature 84, 85, ¿estaría bien? Estaría bien. Con una presión arterial de oxígeno menos. ¿Cuánto es la presión arterial a nivel de mar normal? Presión arterial de oxígeno en la LAGA. ¿Cuánto era? Algo más, doctora, el CO2 40, vamos a morir. Algo más. 120. Presión arterial de oxígeno. Ya nos dan domingo, ¿ah? 120. Algo más. 80. Más de 80. 120. Más de 80. La presión arterial de oxígeno a nivel de mar es de 80. Más de 80. Ya menos de 80, de 80 a 60 hipoxemia y menos de 60 insuficiencia respiratoria. A nivel de Cusco, 60. 20 milímetros de diferencia. ¿Cómo funcionará nuestro cerebrito, no? Pero sin embargo, los años de sobrevida de los hombres de altura son equiparables a los años de sobrevida del animal. Si no, nadie viviría en la altura, todos nos viviríamos en la altura. Tenemos poblaciones longevas en comunidades altas. Quiere decir que la hipoxemia no es el único factor de mortalidad que interviene, ¿no es cierto? Ya, entonces, con la vejez, la presión arterial de oxígeno disminuye.
disminuye. La gradiente alveolo arterial de oxígeno aumenta con la vejez. Pero el CO2 se mantiene. No estoy mesurado. Ay, chicos, eso es lo que se dio. Debo traer como los profesores, este cuadrito se lo tienen que saber, como los profesores de primaria, a los niños que utilizan micro, ¿no? A ver, mantengan a un niño de 5 o 6 años quietecito. No sé. Entonces, la saturación se puede correlacionar con la presión arterial de oxígeno a través de la curva de disociación de la oxihemoglobina, y para una saturación de 90 tenemos una presión arterial de oxígeno de 60, ¿no es cierto? El PAFI, ¿para qué me sirve el PAFI? La relación de la presión arterial de oxígeno entre el FiO2. Recuerden que cuando yo en el AGA no tengo oxígeno y el paciente llega y le tomo el AGA y no tengo oxígeno suplementario, yo tengo que tomar en cuenta la presión arterial de oxígeno. Si el paciente tiene oxígeno con cánula binasal, reservorio, qué sé yo, tiene que estar adecuadamente colocado el FiO2 para que pueda valorar el PAFI. Cuando el paciente tiene oxígeno, ya no voy a valorar la presión neta arterial de oxígeno. Tengo que valorar el PAFI. Y en base al PAFI nunca menor de 300. Si ya tengo menos de 300 es porque estoy hablando ya de una insuficiencia o una hipoxemia moderada que se va a traducir en insuficiencia respiratoria. A nivel de mar, ojo que nosotros tenemos una cociente de 0.7 para hacer la corrección a nivel de altura. Entonces, el PAFI normal es de 400 a 500. Entonces la UNSAC hizo ya sus tablitas y hay un montón de tablitas ahí que hicieron a poblaciones jóvenes. Más o menos nuestros valores en Cusco son la presión arterial de oxígeno 60 en promedio, la CO2 30, 33, 35, no mayor de 35, la saturación 90, 91, 92, 93 en promedio, hematocrito 44, hemoglobina 14, bicarbonato 19, un poquito disminuido el bicarbonato, la presión alveolar de oxígeno 62, la cantidad de oxígeno total 18, el PAFI 300, la frecuencia respiratoria de 16. Esos son parámetros aproximados de gente normal. Entonces, para Cusco, esos son nuestros valores normales. Porque si esto yo lo tengo en Lima, yo le diría insuficiencia respiratoria aguda al paciente y le indicaría oxígeno. Entonces, va a depender mucho de dónde lo voy a evaluar a mi paciente. Entonces, el paciente que satura en Lima, 97, viene a la altura en avión, tiene antecedente de POC, viene en avión y llega saturando 70%. ¿Cuál sería su tratamiento de ese paciente? ¿Cuál sería lo que impacta? Lo que le impactaría a este turista que ha venido de Nueva York y ha pasado por Lima y se ha subido de acá 70 años con el POC. ¿Qué sería? Oxígeno y bajada. ¿Qué vamos a tener en Cusco? Vamos a poner, señor, usted no está para que regrese. Vamos a descompensar. Si está muy descompensado, cámara hiperbárica, oxígeno por máscara reservorio, luego le pasamos al... Recuerden que el reservorio es transitorio, ¿no? Luego le pasamos al venturi y en las 24 horas lo bajamos. ¿Para qué lo vamos a tener acá? Acá va a ser edema agudo del pulmón, encefalopatía, mal de montaña neurológico, gastrointestinal, todas las afectaciones, porque el mal de montaña al final afecta a todo el organismo, ¿no es cierto? Entonces, si quieren compensarlo a su paciente, bájenlo a nivel de mano, no necesitan cobrarle tanto en las vengas para retenerlo 2 o 3 días y luego bajar. Impactan su calidad de vida, ¿no? Ya. Entonces, la presión arterial de oxígeno, que la medimos en el AGA, va a depender de la presión inspirada de oxígeno. Y la presión inspirada de oxígeno depende de la presión barométrica. ¿A qué
estoy. Presión barométrica menos 47 por el FiO2, ¿no es cierto? Y el FiO2, para que nosotros podamos hallar nuestra presión. La relación PQ, recuerden que la relación ventilación-perfusión nos va a permitir a nosotros una adecuada relación BQ, zonas ventiladas, bien perfundidas, ¿no? La oxihemoglobina en 0.3 milésimas de segundo, la oxihemoglobina se satura, o sea, en menos de un segundo. Se va a saturar a 98%. Y se va a retirar, o sea, imagínense, si nosotros extendemos el parénquima pulmonar, es una cancha de tenis, una cancha de básquet aproximadamente. Es tantísima la membrana respiratoria. Y de ese tantísimo necesitamos 0.3 menos de segundo para que la oxihemoglobina se sature de las moléculas. O sea, tenemos reserva, por eso toleramos hacer el ejercicio intenso. Tenemos reserva. El shunt es muy importante si tenemos algún factor del shunt y la difusión. La membrana, que no tenga engrosamiento, ¿no es cierto? La hipoxemia va a ser definida como un déficit de oxígeno a nivel sanguíneo y la hipoxia a nivel de los tejidos. Los mecanismos que tenemos que aprender son 4 mecanismos importantes, incluida la altura serían 5 los mecanismos por los cuales tenemos hipoxemia. La hipoventilación tiene que ver con el sistema nervioso central. Ejemplo, todas las enfermedades del sistema nervioso central que nos causen trastorno del sensorio o los neuromusculares, por ejemplo, las enfermedades Guillain-Barré, los que tienen las degenerativas neurológicas, van a producir hipoventilación. ¿Cómo se va a manifestar la hipoventilación? ¿Cómo en ese paciente que tiene pH? ¿Quién hipoventila? ¿Qué pasa en la hipoventilación? El paciente de la hipoventilación respira así. Una hora después, prácticamente está boqueando, tiene mal patrón respiratorio. Entonces, ¿qué pasaría si no respira? Retiene CO2. El que hipoventila siempre retiene CO2. Trastorno del sistema nervioso. De repente no está enfermo el pulmón, pero ese paciente que hipoventila, el diafragma no se contrae, no tiene fuerza con el Guillain-Barré, entonces el CO2 va a aumentar. Si aumenta el CO2 es trastorno del sensorio, ¿no es cierto? El desequilibrio BQ en todas las enfermedades, su respuesta al oxígeno es buena. El shunt, sobre todo en los hepatopulmonares, los que tienen cardiopatías congénitas, son los que no responden al oxígeno, Y los de difusión alterados, los trastornos de difusión. La EPID, por ejemplo, ¿no? Entonces, mis mecanismos más importantes son hipoventilación, alteración BQ, alteración de la difusión, alteraciones de shunt y la altura. Serían mis mecanismos principales por los cuales yo puedo tener hipoxemia. Entonces, cuando yo hago una evaluación clínica, yo tengo que estar pensando, ¿cuál será mi mecanismo, ¿no? Para que nosotros podamos definirlo más. Ahí. Entonces, mis causas para que aumente el CO2, disminución del drive, de ese comando respiratorio, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central. Por ejemplo, un tequeado grave en Glasgow 9. Ese paciente tiene riesgo de hipoventilación. Ahí tengo que monitorear el AGA. No necesito solo el oxígeno. Tengo que monitorear el AGA, el CO2. Ya sea por sedantes, tumores, apneas centrales, etc. Sobrecarga mecánica. Por ejemplo, los EPOC. Recuerden que los EPOC tienen pulmones enfisematosos grandes, pero ya no regresa a normal. Entonces, si yo tengo un pulmón, digamos, de 7 litros, en mi caja torácica que soporta 5 litros, o sea, es como un globo súper distendido. Ya no regresa a la normalidad. Cuando tomo aire, no sale todo el aire. Tomo aire, no sale todo el aire. Tomo el aire. Por eso el EPOC retiene, a pesar de que son bolsones grandes de oxígeno, retiene CO2. Tiene tanto oxígeno, pero no recircula ese oxígeno que está en el enfisemia. Debilidad
el aumento del espacio muerto, como el TEF, el enfisema severo, puede producir aumento de la presión arterial de CO2. Entonces, las características de la hipoventilación siempre van a provocar un aumento de la presión arterial de CO2. La hipoxemia puede ser corregida rápidamente con oxígeno, pero el CO2 lo corrijo solo con el ventilador mecánico, con el ventilador no invasivo si es leve, y con el AMBU, como ha dicho Cristian, cuando nosotros no tenemos la opción y queremos rescatarlo al paciente, podemos ambucearlo varias veces. El AMBU lo que le permite es metemos presión y también podemos con esa presión recircular algo mejor, pero no es lo ideal. O lo nebulizamos también, le metemos AMBU antes de que consigamos ventilador mecánico, porque el problema es el ventilador mecánico, a veces no disponemos. Los desequilibrios de la ventilación-perfusión, zonas más ventiladas, más perfundidas. Recuerden que nosotros tenemos 3 fases de ventilación en el pulmón. El pulmón es un triángulo, del ápice a la base. La base tiene más perfusión. La base del pulmón tiene más ventilación, pero la relación BQ es mejor en los ápices. Ahí échense a ver todas las ecuaciones y la fisiología de zona 1, zona 2, zona 3 del pulmón. Pero si nosotros hacemos nuestro triángulo, la base es más profundidad. Los TEP, ¿por dónde me van a dar más? En la base y en el ápice. En la base, porque está más profundidad, más riesgo de... Y las zonas que mejor ventilan por cantidad de alvéolos, todos son también las bases. Pero ojo, la relación BQ, la disponibilidad de entrada de oxígeno, es mucho mejor en los ápices. Ahí tiene que ver diámetro de la arteria, que pasa por ahí, el flujo sanguíneo, la cantidad de oxígeno, la ecuación que sale, ya le sale así. Entonces, a veces nos confundimos en los exámenes de fisiología, que creemos que el ápice tiene más ventilación, ¿no es cierto? Pero la relación BQ es mejor, pero independientemente si solo mido perfusión, es la base. Si solo mido ventilación, igual es mejor en las bases, ¿verdad? Los trastornos de difusión, como ya lo habíamos visto, tienen que ver con la membrana alveolo endotelial, que medía 0.3 micras. Ya habíamos revisado la ley de Fick de los gases, que si nosotros tenemos un engrosamiento de la membrana, teníamos menor difusión. La difusión es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Responde a oxígeno también hasta cierto punto. La reducción de la presión parcial de oxígeno, como en las grandes alturas, o la inhalación de gases tóxicos. Hay intoxicación por monóxido. A ver, si yo tengo un paciente que viene intoxicado por monóxido, ¿qué le voy a dar? ¿Qué sistema? Saturando 66%. ¿Qué sistema de oxígeno en la emergencia le van a dar? Si es un paciente joven, 40 años, bombero, que se ha intoxicado por monóxido de carbono y llega saturando cianótico, diaforético, todo lo que ustedes quieran, saturando 66%, ¿qué sistema de oxígeno le van a dar? Reservorio. Se les va a morir si ustedes no le van a dar canulita. Se va por lo menos dentro, pero no es lo correcto es darle lo mejor que tenemos es el reservorio. Cuesta 5 soles, lo encontramos en todos lados las bolsas de reservorio. A 15 litros del manómetro. A veces les ponen reservorio a 3 litros, reservorio a 6 litros, uy, para matarlos, son por gusto, el paciente se agota y va a ir al ventilador. El shunt es la mezcla de la sangre arterial con la venosa. Si bien es cierto, tenemos un shunt cardiológico ya identificado con el CIA, CIB, las cardiopatías cianotizantes que no responden a oxígeno y necesitan corrección quirúrgica. En el síndrome hepatopulmonar, que es el síndrome que más se ha estudiado en relación al shunt, recuerden que tenemos una neovascularización. Si hay como una hipertensión portal con neovascularización y arañas vasculares, también va a pasar lo mismo a nivel del pulmón. Entonces va a haber una neoformación de vasos y en esa neoformación va a haber una comunicación arteriovenosa anómala. Los pacientes tienen acá ortodioxia y plaquipnea, ¿no es cierto?
el shunt. Todo responde a oxígeno menos el shunt. Todos bajan el oxígeno y la alteración de la hipoventilación es el único que sube el CO2. ¿Cuál es el único mecanismo de insuficiencia respiratoria por la cual aumenta el CO2? El trastorno de hipoventilación. Con todos los ejemplos neuromusculares y del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Cuidado que no respondan en el examen, no les voy a estar soplando, ¿ah? A ver, la insuficiencia respiratoria entonces va a ser la incapacidad de ese pulmón de hacer ese intercambio gaseoso. Pero no solo participa el pulmón, entonces, y la pleura, participa el sistema nervioso central, los mismos alveolos, vía aérea inferior, el sistema cardiovascular y la sangre, la médula espinal, el sistema neuromuscular, todas estas. Si yo tengo anemia, hemoglobina 5, ¿cuánto debo saturar? ¿Qué medida recuerdan el saturador? El color de la oxihemoglobina, ¿no es cierto? El color de la oxihemoglobina. Por más 1 milímetro que tenga de hemoglobina 1, si está saturada esa hemoglobina al 98%, yo voy a tener mi saturación a nivel de mar 98%. Más oxihemoglobina. 1 milímetro. Por eso los anémicos no desaturan, porque no desaturan, lo que varía es la cantidad total de oxígeno sanguíneo. Porque la cantidad de total de oxígeno no solamente sale en el cuerpo, sino es la cantidad que transporta cada hemoglobina. Entonces ahí va a variar la cantidad total de oxígeno. Eso no varía la saturación. Por eso los anémicos severos saturan como nosotros. Con 5, ¿no? A veces con 3 de hemoglobina llegan, yo no sé cómo pueden vivir con 3 de hemoglobina, pero llegan. El cuerpo humano es maravilloso. O sea que no deberíamos morir, ¿no? Para que muera un paciente, realmente tiene que estar súper mal. Tenemos que trabajar nosotros como médicos súper mal para permitir que una neumonía, un distrés, una falla cardíaca, todo se muera, ¿no? El infartado agudo severo se muere. El tepeado severo ahorita porque le cortaste una arteria y hizo un cambio, se nos va a morir. Pero todas las demás enfermedades no deberían morir, ¿no? No deberían morir en nuestras manos. ¿Han visto cuánta reserva fisiológica tenemos para que el cuerpo siga funcionando bien? Y a veces nosotros como clínicos no lo valoramos, no valoramos ese cambiecito y el paciente se nos va en declive y se nos muere progresivamente, ¿no? La clasificación de la insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Esta clasificación no es muy útil. La mejor es tipo 1, hipoxémica. Tipo 2, hipercápnica. Tipo 3, la mixta. Es bien difícil hacer la disquisición si es perioperatoria, hipoperfusión, ya no ayuda. Para las fisiopatologías. Tipo 1, disminución de oxígeno, hipoxémica. Todo lo que tiene que ver con los 5 mecanismos, ¿no es cierto? Yo tengo una hipoxemia leve cuando mi presión arterial a nivel de mar, porque a ustedes les van a tomar su examen a nivel de mar. La ENAI no les va a preguntar cuánto es la presión arterial de oxígeno a nivel de Cusco, a nivel de Ayacucho, a nivel de mar. Los libros te hablan a nivel de mar, por lo tanto ustedes tienen que estudiar para su examen del ENAI, para su examen del internado, donde no les van a preguntar. Sí, hay muy pocas preguntas en relación a la presión inspirada de oxígeno y la altura, pero ustedes les van a preguntar los valores a nivel de mar, no les van a preguntar cuál es la insuficiencia, el valor, el equivalente a nivel de la altura. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender los valores a nivel de mar. Ya nosotros como cusqueños que vivimos en Cusco, sí tenemos que conocer la corrección a la altura, ¿no es cierto? Pero para el examen ustedes tienen que aprender esto. Leve, hipoxemia leve, la presión arterial de oxígeno de 70 a 80, moderada de 60 a 70 y severa menos de 60. Por lo tanto, insuficiencia respiratoria aguda es la que tiene presión arterial de oxígeno menos de 60. Y el CO2 más de 50. El corte en el CO2 es 50. Seguro por ahí lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros queremos diferenciar insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2, la tipo 1, la hipoxémica, la tipo 2, la hipercápnica. En las características neurológicas, la hipoxémica, como no tiene mucha oxigenación, hay un trastorno de confusión.
el paciente empieza a haber confusión, trastorno de ansiedad, alteración del estado mental, cuando es muy severa, convulsiones incluso. Va a haber una respuesta de taquicardia. La primera modificación va a ser la taquicardia y la taquipnea. Pueden haber arritmias. Cuando ya hay agotamiento cardiológico, podemos hacer una respuesta paradojal, bradicárdica e hipotensión. La taquipnea, los politirajes, cianosis y diaforesis. Entonces vienen mal los pacientes, vienen con politirajes, tejidos, mal patrón respiratorio, respiraciones cortas y superficiales. En la hipercápnica el paciente va a estar dormido, aletargado, somnoliento, puede haber esterexis, inquietud, dificultad para hablar, más cefalea. También puede haber algunas alteraciones como taquicardia, arritmias, pulsos limítrofes, etc. Pero los de hipercápnicos generalmente con alteración del sensor. Para yo poder diferenciar si es agudo y crónico, tengo que ver los antecedentes. No existe un tiempo, no existe un tiempo. Por ejemplo, 3 meses eres crónico, 6 meses es crónico, no existe un tiempo absoluto. Entre 3 y 6 meses podemos estar hablando de cronicidad, pero ojo, yo les dije que por ejemplo en influenza, cuando nos da una neumonía severa por influenza, el pulmón se recupera hasta en 1 año después. Quiere decir que a ese paciente que lo catalogue como insuficiencia respiratoria crónica puede revertir y al año no ser. Entonces es bien difícil hablar de quién es crónico. A diferencia del paciente que ya tiene una fibrosis establecida, que ya tiene bronquiectasias, ya tiene asma EPOC severo, GOL 4, le voy a decir pues agudo a ese paciente. Obvio que ese paciente ya tiene antecedentes de hipertensión. No se duerman, no se duerman. A ver, ¿quién ha llegado tarde? Marina, va a llegar tarde. Vamos. Ya se me están durmiendo mis pacientes. Una despertadita, por favor, Marina. Para diferenciar entre insuficiencia respiratoria aguda y crónica, yo soy mala para los nombres y las fechas, no se asusten. Yo les voy a cambiar de nombre toda la vida, van a ver. Cuando sea, ni siquiera me recuerdo de mis residentes que están con nosotros tanto tiempo. Los antecedentes respiratorios van a estar presentes en la insuficiencia crónica. La sintomatología va a ser más tolerada por el paciente crónico, la tolerancia. La hemoglobina va a haber poliglobulia, es una respuesta de adaptación. El pH va a estar normal si está compensado. En el crónico, cuando el pH está por encima o por debajo de lo normal, se dice pues crónico descompensado o crónico reagudizado. El bicarbonato en los crónicos está elevado. Sin embargo, los crónicos tienen pH normal, bicarbonato elevado, presión arterial de oxígeno disminuida. Eso se llama insuficiencia respiratoria crónica compensada, cuando el pH está normal. Si el pH no está normal, insuficiencia respiratoria crónica no compensada o reagudizada. Entonces, si me falta oxígeno, yo le doy oxígeno. Los sistemas de oxígeno para que llegue a su basal, Quiere decir que si yo saturo 80% en basal, me van a dar oxígeno para que sature 80%. En ustedes que no tienen antecedentes respiratorios, a 92, 93%. En el abuelito de 90 años, ¿deberá saturar 90%? No. Es un crimen, ¿no es cierto? Sin embargo, así vemos en las emergencias, los abuelitos saturando 90. Le saturado 84, 85, para que sea más fácil el destete, para que no se duerma, ¿no? O sea, no necesitamos llevarlo al abuelito de 90 años a saturación de 90. Ni siquiera en su casa satura 90. Entonces, las indicaciones de oxígeno cuando tenemos una hipoxemia documentada o sospecha de hipoxemia, ejemplo, el infartado agudo miocardio aún no desature, requiere oxígeno. El gran quemado aún no desature, requiere oxígeno. Son enfermedades catabolizantes de alta demanda de energía y oxígeno. Entonces, si queremos bajar la incuria cardíaca, le vamos a dar oxígeno al paciente. Envenenamiento por CO2, shock, disnea, la recuperación posanestesia. A pesar de que mi paciente no desature, sí le tengo que poner por lo menos una cantidad mínima de oxígeno para disminuir el trabajo respiratorio, el trabajo cardíaco y
tiene el politraumatizado severo. La cantidad de oxígeno va a administrarse dependiendo de mi mecanismo y de mi antecedente. El oxígeno se prescribe por litros por minuto o como concentración de oxígeno FiO250, FiO240. ¿Qué sistema de oxígeno me da FiO240? ¿Qué sistema de oxígeno me da FiO240? El ventilador y el Venturi. Ya lo vamos a ver, ¿ya? O en forma de fracción inspirada de oxígeno, como FiO2. Acá vamos a tener dos conceptos importantes. Ya no se distraigan. Acá vamos a tener dos conceptos importantes. Los sistemas de bajo flujo de oxígeno y los sistemas de alto flujo de oxígeno. Los sistemas de bajo flujo de oxígeno me permiten, no me permiten saber cuánto de FiO2 exactamente le estoy dando a mi oxígeno. No sé, es un aproximado que calculamos, pero no lo sabemos. Cánulas nasales, mascarillas faciales, las bolsas de reservorio. Bajo flujo porque no sabemos con exactitud su FiO2. En cambio, los sistemas de alto flujo, el Venturi sí sabemos, el puente y el ventilador mecánico, el ventilador no invasivo, las cánulas de alto flujo sí me permiten saber exactamente mi sistema de oxígeno. Mis sistemas de bajo flujo tienen una FiO2 determinada, pero no va a depender, no es exacto que le pongo, va a depender del paciente, no proporcionan al final una FiO2 constante. Si el paciente respira con la boca abierta y boca cerrada, es diferente ponerle cánula nasal. Por ejemplo, a mí me ponen, soy un abuelito de 80 años, me ponen cánula nasal y estoy así. Entonces mi oxígeno va a entrar a una parte y otra parte la voy a botar por la boca. A él le tienen que poner mascarilla. Hay pacientes que tienen artrosis severa de cuello y no pueden cerrar la boca, o los provocadores crónicos usados, entonces usan mascarilla como dispositivos de oxígeno, ¿no es cierto? Además que cuando yo tengo mascarilla puedo no comer, no como bien y lo tengo que cambiar con canulita en el momento de comer. Pues ahí el sistema de oxígeno tiene que ser bien explicado al paciente, cosa que no hacemos, ¿no? Ya. Esos valores sí lo tienen que aprender, ¿Cuánto de FiO2 me da mi cánula nasal? ¿Cuánto de FiO2 me da mi mascarilla simple? Mi mascarilla de reinhalación, que son las bolsas de reservorio. Aproximadamente, no sabemos exactamente. Por lo tanto, cuando ustedes tomen el AGA y sean internos, y tengamos una cánula binasal a 3 litros, mi FiO2 será 30. Ojo, los de la emergencia, los de laboratorios vienen. El paciente está con FiO2, digamos 3 litros, 32%. Le cierra un minuto y le toma el agua y le pone FiO2 0.21. ¿Será correcto? O sea, no espero el tiempo de depuración de oxígeno, que debe ser 15 minutos aproximadamente. O sea, yo tengo que cerrarle 15 minutos el dispositivo del oxígeno al paciente para poner el FiO2 0.21. Si no, lo mejor es ponerle en cómo lo encontré para que nosotros nos valoremos el PAFI. Ya no la presión arterial de oxígeno, sino el PAFI. Y eso nos ocurre mucho en la emergencia. Que a veces vemos el paciente satura 70 y el AGA está con normoxemia a FiO2 0.21. O sea, no sirve ese AGA para valorar la severidad de la infección. Hay pacientes que no van a tolerar cerrar el oxígeno 15 minutos. Y el mismo paciente dice, uy, ese doctor me ha venido a matar porque me ha cerrado el oxígeno. Entonces aumenta su demanda respiratoria, aumenta su insuria cardíaca y lo podemos complicar. Mejor si estamos con un abuelito, un señor que tiene neumonía severa o alta demanda de oxígeno, pongámosles exactamente el FiO2 para que hallemos el PAFI, ¿no? Entonces, la cánula binasal a 1 litro me aumenta el FiO2 a 24%. 2 litros a 28. 3 litros a 32. 4 litros 36. 5 litros 40. Una cánula binasal 10 litros por minuto
¿Cuánto de FiO2 me aumenta? Lidsandra, ¿dónde está Lidsandra? ¿Ha venido? ¿No está Lidsandra? Miguel Ángel Sarrín. Miguel Ángel, a 10 litros por minuto en cánula binasal, ¿cuánto es mi FiO2? No, porque mira, a 5 litros es 40. A 10 litros. Oh, a ver. Toma aire, respira. Estoy ya tratando de mirar lo que está la presentación, ¿no? A ver, ¿quién ha votado contigo? Tú, doctor. ¿Quién te llamas? Rodrigo. Tienes que ponerse acá de grande. Rodrigo. Una cánula binasal a 10 litros por minuto. ¿Cuánto de FiO2 me da? No da. Solo 5 máximo. Ya, a ver, tu compañera también ha votado. Doctora, ¿cómo te llamas? Camine. ¿Camine? ¿Me has hecho una vez? ¿A 60, doctora? No. ¿Ah? A ver, Camine. A ver, ¿quién me quiere decir? Levantando su manito. Marina, a ver. Una cánula de 10 litros. Marina, reina. ¿De 10 litros? Dice, a 40. Ojo, que por más 10 litros, 15 litros que le dé, el FiO2 por la naricera sigue siendo 0,40. No aumenta. Lo que le hacemos es daño a la mucosa, ¿no? Entonces el FiO2 en cánula binasal máximo utilizable que vamos a hacer es 5 litros. ¿Ya? Y por más 10, 9, 8 litros que le dé, no le va a aumentar el FiO2. Vamos a hacerle más daño mecánico. La mascarilla simple sí me aumenta un poco más, pero no es exacto. Yo no podría definir. Las mascarillas de reservorio hasta el 80, algunos dicen 90%, no podría definirlo bien. El manómetro va con el humidificador. Yo no le puedo dar aire seco, le haría mucho daño a la mucosa. Resquebrajo la mucosa, rajo la mucosa, le doy costras, no respiro y todo el daño, ¿no? Siempre con un humidificador. El manómetro me va a permitir ver litros por minuto, que puede ser la pelotita o puede ser el manómetro, pero yo voy a dar, ¿cierto? Con el sistema de regulación. A ustedes, sus familiares les llaman, pues creen que los médicos sabemos todo y nos llaman. Y les da eso, no sé. Voy a preguntarle a mi profesora y luego le llaman. Ahora que ahí ya todo le preguntamos, ¿no? La línea, porque nuestros parientes creen que nosotros sabemos. A mí me preguntan, digamos, del reumatólogo. Ay, tía, no sé, le digo. A ver, te lo voy a averiguar, le llamo a mi colega y te digo, ¿no? O sea, porque a veces pecamos, pues, de exceso de creer que todo lo sabemos. Las cánulas binasales son fáciles de usar, bien tolerables en pacientes estables, bajo costo, 2 soles. Las desventajas que es que el paciente duerme con la boca abierta, no podemos usar más de 6 litros, se salen rápidamente de la nariz, están mal puestos. ¿Han visto? A ver, nosotros podríamos hacer una tesis con la utilidad de los dispositivos, el adecuado uso de los dispositivos de oxígeno, o el adecuado con el nivel del conocimiento del personal de enfermería de los sistemas de oxígeno. Entonces, ¿no? Ahí hacemos varias encuestas y podemos enseñarnos un millón de tesis que podemos hacer, ¿no? Cánulas binasales. Esta es la manera correcta de ser usadas tras de la naricita. El arquito tiene que estar puesto hacia adentro. Si el arquito está puesto hacia afuera, también varía un poquito el FiO2, si el paciente respira una boca, etc. El uso de la mascarilla simple, un poco mejor que la cánula binasal, pero no tenemos el valor cierto. Las mascarillas de reservorio trivalvulares nos permiten trabajar de 4 a 6 horas, luego tengo que definir. En 4 horas voy a definir. El paciente va a ir al Venturi, al ventilador mecánico, al ventilador no invasivo, ¿no? Lo voy a dejar todo el día, todos los días con reservorio. Este reservorio aporta concentraciones de oxígeno. Si le doy a 15 litros, podría ser
podría ser hasta 60, 70, 80, 90% de FiO2, depende del patrón respiratorio del paciente y de la enfermedad de base. Voy a utilizar en el paciente agudo, con insuficiencia respiratoria severa, el que tiene gran demanda de oxígeno. Pero no le voy a poner lo ideal, esto es lo ideal, no ponerle a menos de 10 a 15 litros por minuto. El sellado facial es muy importante, el patrón ventilatorio, una máscara de reservorio de 6 a 8 litros podrá darme hasta 50%, de 10 a 12 litros hasta 75%, 15 litros que es el estándar hasta 90%, y luego por encima de esto ya debería de ir al ventilador mecánico o a la cánula de alto flujo, que me da, digamos, 40, 50 litros de oxígeno, y ahí puedo calcular mi FiO2. Y luego viene el sistema de Venturi. El sistema de Venturi es una maravilla para la insuficiencia respiratoria. Este es un dispositivo diseñado de alto flujo que me va a permitir dar una concentración exacta y estable de FiO2. Funciona a través del principio de Bernoulli y es como el tren se va y los papelitos tras del tren todito le siguen, ¿ya? Ese es el principio de Bernoulli, chicos. Nosotros le ponemos por acá el oxígeno puro y por esta ranurita entra el oxígeno del ambiente jalado por la velocidad de flujo. Si esta ranurita, ¿ven mi flechita? ¿Sí ven, no es cierto? Sí. Si esta ranurita del Venturi está cerrada, va a ir más oxígeno puro. Si esta ranurita del Venturi está abierta, va a ir más oxígeno disuelto. Entonces, un gas a alta presión pasa a través de un orificio estrecho, este es el jet, aumenta su velocidad y disminuye su presión, arrastra aire del ambiente por acá. Si va a velocidad de tren, no todo se eleva atrás de él, igualito. El oxígeno va por la manguerita a través del jet, pero por esta entradita se mete el oxígeno. Y la FiO2 resultante depende del diámetro del jet, y eso lo vamos a ver acá. El del Venturi, tenemos el dispositivo rojito, estito, que estito puede ser el verdecito o el blanquito. Miren, acá hay dos, el verde y el blanco. El verde me va a permitir dar 3 litros de oxígeno, y yo puedo poner al 24% o al 26% o 6 litros de oxígeno al 28 al 30%. El dispositivo blanquito yo le pongo a 9 litros el manómetro de oxígeno y me va a dar 35%, le pongo 12 litros y me va a dar 40%, le pongo 15 litros y me va a dar 50%. ¿Dónde está la ranurita del Venturi? Cuando estemos rotando no me tienen que hacer recordar que les tengo que mostrar el Venturi, ¿ya? Siempre me olvido de traer, también me olvido de traer, pero siempre les muestro, creo. Siempre les muestro, chicos, este tema de... Siempre les muestro los dispositivos de asma, ¿no es cierto? De asma y también los del Venturi. Entonces, miren acácito, chicos. Miren acácito, ven estas ranuritas, esta ranurita de acá. Esta ranurita me dice 26% de FiO2 a 3 litros. Esta flechita de acá, no sé por qué se está moviendo, esta flechita de acá, si está en la primera ranurita, quiere decir que mi manómetro lo voy a poner a 3 litros por minuto para lograr una concentración de 24%. Si lo pongo a esta ranurita de acá, esta flechita lo giro y lo traslado para acá, voy a tener 26% de oxígeno y a 3 litros también, porque se está cerrando, este espacio se está cerrando. Si lo pongo en la última ranurita, 30% con 6 litros en el dispositivo blanco. Yo no puedo mezclar y ponerle el verde con el blanco, el barro con el blanco, eso es un error. Miren acá, ese es el mismo, ¿no? Pero acá chiquito se ve. Acá también hay ranuritas. Si le voy a dar al 50%
50% será con 15 litros. No puedo ponerle mi AGA 50% y mi manómetro está a 9 litros. Se pierde el principio de Bernoulli. Si quiero usar Venturi, tengo que usar como dice la instrucción. Si no, pierdo el principio y mi PAFI va a salir mal. Y mi PAFI me permite interpretar la evolución del paciente, el riesgo de que entre a ventilador mecánico. Eso me falta mostrar. Ya. Entonces, las mascarillas de reservorio, además, estuvimos listos. El Venturi, este es el Venturi. Es muy importante, da una PO2 precisa, independiente del patrón respiratorio del paciente, tiene que ir humidificado y uso en hipercapnia, sobre todo en el EPOC severo, sí. La máscara de Venturi no solo sirve para dar oxígeno, sino tenemos que saber exactamente la FiO2 que le estamos dando al paciente. Eso nos va a permitir valorar la evolución de los pacientes. Son sistemas de alto flujo, constantes, fácil usarlo, barato, solo que el paciente no puede comer y hablar, ¿no? Luego viene el tubo en T, y el tubo T se adapta con el Venturi, igualito. Es un adaptador que le ponemos a la traqueostomía, al tubo endotraqueal, para el descargo del ventilador. Igualito, tomamos los mismos valores del Venturi. Todo eso, si yo tengo hipoxemia, me dan oxígeno. Si tengo hipercapnia, voy a la insuficiencia respiratoria tipo 2, me da hipercapnia en el EPOC, en las obstrucciones fijas y crónicas, exacerbaciones de la CEPID, de los neuromusculares, la obesidad mórbida, todos los neurológicos me dan hipercapnia. Y si tengo hipercapnia me van a poner al ventilador mecánico. La única forma de restaurar la cantidad de CO2 es el ventilador mecánico, pero yo también puedo darle ventilación no invasiva. Nuestro tema no es ventilador mecánico, porque el ventilador mecánico es un tema muy amplio, que lo podemos hablar hasta en un mes. Solo necesito que sepan eso. Hipercapnia, ventilador mecánico, 7.2 de pH. Ventilador no invasiva, 7.3 de pH. El ventilador no invasivo es tal cual el ventilador mecánico. Tiene su presión de inspiración, presión de expiración, su volumen total, todo. Solo que no es invasivo, ¿no? Entonces, si el paciente está muy deteriorado, muy mal, obvio se va a ir al ventilador. O si el paciente vomita, es más riesgoso, ¿no? Si le doy mucho oxígeno a mi paciente, como en la mañana discutíamos en pediatría, ¿por qué decían que esa bebita tenía displasia broncopulmonar? Porque estaba 3 meses con oxígeno. El oxígeno libera radicales libres, produce fibrosis pulmonar en los recién nacidos. En los adultos el riesgo de hiperoxia no es como en los niños esa la habilidad de radicales libres, ¿no? Sí nos da envejecimiento más rápido, nos puede producir más daño endotelial, los oxígenos, el exceso de oxígeno a largo plazo, ¿no? Y además produce daño mecánico. Pero lo más terrible es esto de acá, que el exceso de oxígeno nos da atelectasias por reabsorción. Entonces en mi alveolo hay oxígeno, hay nitrógeno, si yo lo lleno, lo boto al nitrógeno y le doy puro oxígeno, y mi alveolo está feliz, lleno de oxígeno, pero como el oxígeno es un gas difusible, se escapa y el alveolo se colapsa. Entonces el oxígeno hay que darle hasta que lo compensemos al paciente y luego lo desescalamos, ¿no? Por el riesgo de atelectasias por reabsorción. Y otro efecto que es el efecto Aldane, que nosotros a la oxihemoglobina, que transporta oxígeno y transporta CO2, botamos todo el CO2 y saturamos la oxihemoglobina al 100% del CO2. Y ese CO2 se libera a la sangre, entonces produce más acidosis. Y como no hay transportador para el CO2, se va a quedar más CO2 en nuestra sangre y no vamos a eliminar con la exhalación. Por eso es que el oxígeno en los abuelitos tiene mucho más riesgo y más difícil poder regularlo, porque el paciente el destetalo de oxígeno es más difícil cuando no le colocamos correctamente el oxígeno, ¿no? Entonces, un paciente con insuficiencia respiratoria lo vamos a abordar si está clínicamente enfermo, si tiene retenimiento de oxígeno, tal vez tiene hipertensión
revisado. Bien, descansamos 3 minutos. ¿Alguna pregunta de insuficiencia respiratoria? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Quién de sus abuelitos usa oxígeno en la casa? ¿Quién usa oxígeno en el COVID? ¿Quién se nebuliza? ¿Nadie? ¿Quién nació prematuro y requirió oxígeno? ¿Qué tal? Bien. Idealmente, ¿no? Idealmente, pues es muy difícil y muy arriesgado hacer el diagnóstico de displasia broncoconadal. Porque pasa que el pulmón hipertrofia hasta los 3 años y madura hasta los 7 años, o sea, todavía es, ¿no? Hiperplasia hasta los 3 años. Y luego hipertrofia hasta los 7 años, ¿no es cierto? Ya chicos, a ver, ¿quién va a pasar a hacer el segundo despertación? Hasta 100%. Si el paciente tiene pulmón blanco, estrés respiratorio, hasta 100%. Con todo el daño que le va a hacer, hasta 100%. Tiene que pararse, no se van a dormir. Van orales, ¿ah? Ya, a ver. Entonces, recuerden que no es una enfermedad de muchísimos años, serán estos últimos 50 años, sin embargo, antes a estos pacientes que tenían apnea iban directamente a la traqueostomía, porque tenían una obstrucción alta y los pacientes empezaban a tener, entonces había un momento en el que empezaron a hacer muchísimas traqueostomías a estos pacientes, porque todavía no entendían muy bien la fisiopatología de la enfermedad. El SAOS es una enfermedad crónica donde va a haber una obstrucción de la respiración y va a haber un cese transitorio de la respiración. El sueño se va a perturbar y va a haber microdespertar. La patología del apnea es que dejo de respirar, baja mi saturación transitoriamente 10 segunditos, 5 segunditos, aumenta mis catecolaminas, produce microdespertares y eso es cíclico. Y eso me hace muchísimo daño a mi calidad de vida posteriormente. Apnea es el cese de 10 segundos o más donde el sujeto no respira y además hay una disminución del flujo respiratorio del 90%. Apnea obstructiva es diferente a la apnea central del sueño. Apnea central lo ven netamente los neurólogos o los que trabajan todo sistema neuromuscular. Nosotros, como neumólogos, definimos el apnea obstructiva. La reducción de mayor del 90% en la fuerza de la respiración, por lo menos 10 segundos más un esfuerzo respiratorio, más esos microdespertares. Pero también puede haber hipopnea del sueño, donde hay esa disminución del flujo respiratorio en 30%, por lo menos 10 segundos. También hay alertamiento, microdespertares y desaturación. Para hablar de hipopnea tiene que haber microdespertares, desaturación, ronquidos, movimientos tóraco-abdominales paradójicos. Entonces, cuando nosotros no tenemos una grasa retrofaríngea acumulada, la lengua cae, pero no colapsa la vía aérea. En el paciente obeso que tiene el cuello corto, la lengua cae para atrás, la grasa retrofaríngea aumenta y se produce la obstrucción. Entonces el paciente tiene que roncar para que bypasse y tenga esa fuerza de poder levantar esa parte de la lengua y entre un poco de aire. Entonces el que tiene apnea ronca como el tren. Y luego se produce un cese transitorio. Imagínense 50 episodios de apnea por hora a 10 segundos. ¿Cuántos minutos sería? 2 minutos. 12. ¿Y cuánta injuria cerebral por hora? ¿Cuánta injuria cerebral? ¿Cuántos minutos no debemos respirar para hacer daño neurológico? 3 minutos y para daño irreversible 5 minutos. ¿No es cierto? Entonces, miren esa hipoxia al que está sometido el paciente del apnea.
transitorio, o sea, micro despertares. Si fuese crónico se moriría, si fuese continuo, ¿no es cierto? Pero en una hora lo tolera, pero todo eso le hace daño. Recuerden que el sueño es la fase más importante de recuperación del cuerpo, no solamente de la parte física, sino también del estado inmune. Quiere decir que duermas. Habría que hacer un estudio del tiempo de vida de los médicos, que tenemos una alteración severa del cinetismo, ¿cierto? Del ritmo del sueño, ¿cierto? Desde que somos estudiantes por el resto de nuestras vidas. Porque el sueño es fisiológico, reparador del sistema inmune. Entonces, lo que no sabemos es cuántos años de vida tenemos en relación a aquel que duerme tranquilito, que en la casita, que no se adormece. En el sueño va a disminuir la ventilación alveolar. Todos desaturamos en el sueño, pero los crónicos respiratorios desaturan más. Por lo tanto, ellos también podrían utilizar oxígeno nocturno. A ver, saturen a sus abuelitos, saturen a sus papás, saturen a sus hermanitos en el sueño. En el sueño. La presión arterial de oxígeno disminuye de 3 a 10 milímetros, la saturación disminuye, las apneas fisiológicas, todos tenemos apneas, el recién nacido tiene más apneas, el abuelito tiene más apneas fisiológicas, pero cuando pasan las 5 apneas por hora ya empiezan a ser patológicas. Recuerden que a partir más o menos de las 9, 10, 7:30 se secreta la melatonina, ya debemos estar poniéndonos en fase oscura, dormimos, llegamos a la fase superficial de sueño, fase profunda, y es un ciclo. Cada ciclo de sueño entre 40 a 60 minutos. Por noche tenemos de 4 a 6 ciclos de sueño. Los que no conseguimos eso, tenemos disminución de nuestros sexuales, ¿no es cierto? Al día siguiente más energía, alerta, buen ánimo. Los que no duermen bien, menos energía, difícil en la inducción del sueño, pueden romper el sueño rápidamente. Caramba, mi leche está al revés. Ya. Entonces son nuestros ciclos de sueño, en la fase no. Desde la fase profunda del sueño es donde nosotros podemos hacer el diagnóstico. Entonces el paciente que tiene sueño ligero de repente no hace apnea. Y entonces tiene que entrar a la fase profunda, fase 3 o a la fase de movimientos rápidos para poder dar. Por eso se tiene que hacer la vigilancia con el encefalograma también. Mientras más viejitos, menos tiempo de sueño, a pesar de que ya tenemos todas las condiciones de dormir. Invertimos nuestro sueño, dormimos 2 o 3 horas en la tarde y en la noche todo el día queremos caminar. No solamente es el apnea la enfermedad del sueño, tenemos trastornos de excesiva somnolencia, trastornos relacionados con la respiración como el SAUS o la hipoventilación central, los trastornos del ritmo circadiano, las parasomnias, los movimientos anormales. Todos estos son enfermedades del sueño que se tienen que trabajar, no bien diagnosticadas porque no hay estudios de polisomnografía en hospitales nacionales, solo tenemos poligrafías. Entonces nos falta estudiar, por eso será nuestra mala calidad de sueño que tenemos. ¿Cómo vamos a, más o menos en global, los varones de 3 a 7%, mujeres de 2 al 5%? Sin embargo, hay alta prevalencia mientras más edad tenemos y mientras más obesidad tenemos. Nuestros principales factores de riesgo, ya lo han dicho ustedes, la obesidad directamente relacionada a la obesidad, al cuello corto y a la circunferencia cervical de mi paciente. La circunferencia de cuello es el factor más importante que predice el riesgo de SAUS. Hay unas escalas que utilizamos y de hecho una de las tesis del año pasado hablaba de SAUS, donde casi el 30% de la población tenía riesgo de hacer apneas y de esos un gran porcentaje de apneas severas. Entonces, en mujeres 38% y en hombres, en mujeres 38 centímetros y en hombres 40 centímetros de la circunferencia de cuello. El consumo de alcohol, tabaco, hipnóticos, los sedantes, el apnea es más prevalente en hombres, se relaciona con la edad, mientras más viejitos vamos a tener más apnea, mientras más prematuros también.
Otros factores de riesgo, las alteraciones anatómicas, retrognatia, micrognatia, macroglosia, paladar oquival, problemas congénitos, el síndrome de Down, síndrome de Prader, etcétera, que tienen más riesgo de hacer acné. También los diabéticos mellitus, acromegalia, hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, hiperandrogenismo, tenemos más riesgo de hacer SARS. ¿Qué pasa al día siguiente? Somnolencia, déficit cognitivo, alteraciones psiquiátricas, fatiga, irritabilidad. El que no duerme bien no aprende. Entonces ustedes tienen que dormir mínimo 4 horas, pero bien dormidas. A veces dormimos con la luz prendida, el televisor, la bulla, y apaguen su luz, pónganse un vendaje a los ojos en silencio total y pongan su despertador. A veces es un error, voy a estudiar hasta las 3 de la mañana y luego duermo. Mejor duerman y luego levanten. Aunque no es posible, yo misma me acuerdo que tenía a mi hermanito chiquitito que me despertaba, me desperta ya en 5, ya en 5, ya en 5, nunca me despertaba. En niños el que no duerme, hiperreactividad, trastorno de atención, déficit del aprendizaje. Entonces los niños que tienen síndrome de piernas inquietas, puede ser una alteración del sueño, pero también tenemos el SAOS en los niños. Y en los varones hasta esterilidad y disminución de la libido, es muy importante. Entonces, como ya les había explicado, todo tiene que ver con la grasa acumulada retrofaringe, se pierde la tonicidad del músculo respiratorio durante el sueño, la lengua cae, obstruye, tenemos que hacer ese ronquido para que nosotros podamos tener flujo de aire. Hay una disminución de la presión extraluminal, la faringe se colapsa, obstrucción de aire, y eso nos va a llevar hipoxemia intermitente y reoxigenación, cambios en la presión hidrotorácica, alertar microdespertares, 50 microdespertares por hora, ¿se imaginan? Se liberan catecolaminas. Esta liberación de catecolaminas nos hace más daño porque hay un desbalance de varios receptores aórticos y carótidos, y por lo tanto el paciente joven, obeso, va a tener hipertensión. Entonces el cardiólogo va a decir, los atacan, lo defino, y me saltan los llenos de medicamentos, pero no veo la patología de fondo que puede ser la obesidad mórbida en el paciente. Se activa el sistema simpático, mayor liberación de radicales libres, más daño endotelial, más riesgo de hipercoagulabilidad también. Hipertensos, col pulmonar agudo, cardiopatías isquémicas, arritmias, alteraciones de la ventilación por esta fisiopatología. Esta es la fisiopatología más importante y el impacto que tiene en la salud de cada. Entonces, el obeso debería ir a su tratamiento de un régimen estricto de disminución de peso, de cambiar su calidad de vida, en vez de llenarlo de medicinas a la par, para que lo pueda desescalar en tiempo. Porque de nada sirve que siga siendo obeso toda su vida, ¿no? El paciente obeso tiene que tener mucho. Entonces, la activación simpática, estado proinflamatorio, estrés oxidativo, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad, alteraciones metabólicas, cambios neuroendocrinos, hemodinámicos que nos producen muchísimo daño. Fatiga, cefalea, problemas de atención, disminución de la libido, disminución de estresas, alteración del estado de ánimo. ¿Qué le vamos a preguntar al paciente? Vamos a utilizar unas escalas, sospecha clínica, ronca. Ahogos, en niños puede haber nicturia, diaforesis, mal reflujo. Vamos a utilizar la escala de Epworth y le preguntamos al paciente, señor, ¿usted se duerme leyendo? ¿Usted se duerme sentado en el semáforo? ¿Se duerme después del almuerzo? Hay algunas preguntas claves. Por ejemplo, los camioneros, estas escalas son, en otros países, todos los pacientes que van a hacer transporte nocturno, que van a trabajar en las emergencias, los bomberos tienen que ir a este despistaje. ¿Por qué? Porque el paciente camionero no se duerme, gordo, obeso. Antes los camiones pues necesitaban fuerza, ¿no? Ahora que son blancos creo que ya no necesitan tanta fuerza. ¿Vale? Pero antes sí, los camioneros eran gordos, obesos y se dormían y por eso ocurrieron tantos accidentes.
Entonces a ellos tenemos que hacer esta escala para mirar y ver si realmente qué riesgo tiene. Y luego existen otras escalas para ver el riesgo de SAOS en general. Esta es la escala de somnolencia. Tiene riesgo de querer dormirse más. También el cuestionario de Berlín podemos utilizarlo y podemos ver la escala de SAS, que también podemos ver el riesgo de SAOS que tiene mi paciente. Entonces está la escala de hipersomnolencia, la de Berlín, del Stoppan, que es la escala de riesgo para SAOS, el SAC y el NOVAS. Estas escalas, yo solo quiero que aprendan el EPOR que necesitamos y el Berlín para ver mi factor de riesgo, de predictor de riesgo de SAOS que tengo. Porque este paciente que tiene riesgo alto lo voy a mandar a la polisomnografía. Entonces el diagnóstico se hace en base a los síntomas, hago mi polisomnografía, veo mi índice de apnea-hipopnea, si es mayor a 5, será leve cuando tengo de 5 a 15 eventos por hora, moderado de 16 a 30 eventos por hora y mayor de 30 eventos por hora de apnea severa. La polisomnografía consiste en colocarle un montón de cables al paciente, obvio que no duerme, ¿no? Pero los que tienen hipersomnolencia consiguen el sueño, porque ellos duermen. Pero estos cables les ponemos el encefalograma, el electroencefalograma, las nariceras, el sonido, el movimiento tóraco-abdominal, la saturación, el EKG en el paciente. Y todo eso voy valorando. Si cae mi saturación, cuánto aumenta mi ritmo cardíaco, cuánto baja mi saturación, cuánto sonido hago, y el movimiento tóraco-abdominal para ver los microdespertares en el paciente. Entonces, todos estos parámetros y el movimiento ocular de los ojos, el electromiograma del mentón, el EKG, el micrófono en el ronquido, el flujo aéreo, puede ser con capnógrafo solo saturación, movimientos tórax abdominales, la saturación. Toda esta información me la va a dar la polisomnografía. Y en base a esto yo voy a diagnosticar si es un SAOS leve, moderado, severo. Y entonces, mi alternativa son los monitores portátiles, que son los polígrafos, que no utilizan tanto cable, que son los que tenemos acá en Cusco, y podemos utilizar solo algunos parámetros y podemos hacer un riesgo de una especie de diagnóstico fácil del SAOS. Entonces, en estos mis pacientes, lo más importante, si yo tengo, esta es una hipertrofia de adenoides de grado 4, ya no hay espacio en que está la última. Lo opero pues, ¿no? Porque esta es una obstrucción mecánica. Puedo utilizar placas, pero mi mejor dispositivo va a ser una mascarilla que se llama presión positiva al final de la expiración, que es el CPAP o el BiPAP, que es presión inspiratoria y expiratoria. Entonces el paciente duerme con su dispositivo, que puede ser solo nasal, puede ser bucal, puede ser face total. Hay muchísimos dispositivos. Cuando nosotros veamos a los turistas y ustedes trabajen en turismo, van a ver que el paciente viene con su aparatito, con su ventilador. Este no es un ventilador, este es un CPAP, una presión positiva al final de la expiración. Le ponemos presión acá. La mascarilla emite presión y bypassea el colapso y evita que tenga esa desaturación y ese microdespertar por desaturación. Entonces, puede ser el tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Si no es no quirúrgico, podemos utilizar estos dispositivos. Está indicado cuando tenemos escaso tejido adenoamigdalar, el SAOS persistente, malformaciones craneofaciales en los niños, contraindicado si es que el paciente todavía incluso no se ha operado, de nada serviría si yo tengo esta obstrucción severa ponerle el CPAP, porque esto es una obstrucción mecánica, ¿no es cierto? A veces, como habíamos visto en los dibujitos acá, cuando yo tengo micropnea severa o alteraciones severas, los odontólogos o los cirujanos de cuello nos pueden ayudar en hacer algunas plaquitas para cambiar, pero si yo no puedo revertir todo esto, le hago la traqueostomía pues al paciente. Y
y viven con traqueostomía. Por eso antes se usaba, el tratamiento era la traqueostomía para SAOS. Y las limitaciones, a veces no se puede tolerar, la congestión e irritación, tener una mascarilla todo el día, no lo usamos toda la noche, usamos solamente 1 hora, 2 horas. Pero ¿qué es lo que le cambiamos al paciente? Le cambiamos la respuesta simpática y el riesgo cardiovascular. Este paciente va a tener riesgo cardiovascular, el más importante, el riesgo neurológico, metabólico que pueda tener el paciente. Entonces la calidad de vida a su vejez va a ir cambiando con los dispositivos, que los usamos muy poquito en Perú. Muy poquito en Perú, no le damos todavía mucha importancia, pero en otros países hay escuelas de sueño. Creo que acá tenemos 2 o 3 médicos de alta especialidad en sueño nomás, ¿no? Bien, chicos, a ver quién ronca. Bienvenidos amigos de Área Blanca. Grábense a ver en la noche. Graben a sus abuelitos o cuando estén bien borrachitos. Ahí se van a dar cuenta del SAOS. ¿Alguna pregunta de SAOS? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ya, let's go. Doctora, una pregunta. ¿Hay una predisposición para niños que tienen TDAH para tener SAOS? O sea, es una predisposición. No siempre, pero sí hay que descartar el riesgo de SAOS. Utilizas tu escala. Esa escala de Stop-Band, todo tiene unos parámetros para valorar el riesgo. Además, hoy por hoy, todos tenemos un síndrome de espectro autista, todos somos limítrofes, todos somos TDAH, así que para que se desangren.